En el vídeo de hoy vengo a hablaros de el mundillo al que me he dedicado yo durante un montón de años como músico profesional, ¿vale? Aunque he participado en muchas otras cosas. Se podría decir que principalmente lo que he hecho ha sido tocar en orquestas de verbena. Yo concretamente siempre he tocado en la misma porque tengo la suerte de que he coincidido con muy buena gente y con un proyecto que me resultaba interesante, bastante diferente al que han hecho muchas otras orquestas, lo que he visto yo en este mundillo. Entonces nuestro producto, que era totalmente diferente, ofrecía algo que a mí me llena como músico, al margen de que al fin y al cabo no me dedico a tocar en este caso mis propias canciones, eso ya lo hago con otros proyectos, pero sí que tenemos una manera bastante particular de hacer las nuestras, lo cual hace que sea bastante divertido lo que hacemos y que tenga un punto diferente y macarra con respecto al de las otras orquestas. Durante los últimos 12 años yo he tocado en una orquesta que se llama Alta Versión. Podemos decir ya actualmente que se llamaba porque hace poco nos hemos separado, y aunque yo pienso seguir en el mundillo, sí que lo pienso hacer en un perfil un poco más estándar, más orquesta al uso. ¿Por qué esto? Pues porque es muy exigente a nivel físico tocar en Alta Versión por el tipo de puesta en escena. Si alguno de vosotros que nos esté viendo nos ha visto alguna vez en directo, sabrá lo que hay, y si no, os voy a poner algunos ejemplos de vídeos de cómo funciona lo que hacemos nosotros en directo. Se puede entender fácil porque era incluso más cansado de lo que ya de por sí es tocar en una verbena normal, que es cansado de cojones. De lo que vengo a hablar en el vídeo de hoy es de las 10 peores cosas que están en el mundo de la orquesta. Tiene muchísimas cosas buenas, pero también tiene algunas sombras de las que me gustaría hablar en este vídeo, y que si alguno de vosotros toca o ha tocado en orquestas va a empatizar totalmente conmigo cuando os cuente este tipo de cosas. Y para los que os planteáis dedicaros profesionalmente a la música y contempláis la orquesta como una posible opción, saber a qué ateneros, las partes buenas y las partes malas, ¿vale? Todo esto que voy a contar, aunque algunas veces para algunos será buf que duro, también hay que pensar que al fin y al cabo yo me he dedicado durante 12 años a esto y pretendo seguir haciéndolo. Me gusta, es un mundillo que me gusta mucho, ¿vale? Y voy a empezar hablando por lo malo porque al final acabo antes que si empiezo por lo bueno, la verdad. O sea, sería un vídeo muchísimo más largo si yo intento hablar de las cosas buenas que tiene el mundillo de la verbena. Pero vamos a empezar por las malas, porque esto te puede servir a ti si te planteas entrar en el mundillo, que no digas que no te... ¿Sabes? El que avisa no es traidor. Vamos a tener en cuenta todas las cosas que implica formar parte de este mundillo y trabajar en esto, que a veces puede llegar a ser muy duro, ¿vale? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Soy Jesús Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. El punto número 10 de las 10 peores cosas que puede haber en el mundillo de la verbena es las esperas obligadas. Es un concepto un poco particular. Lo que ocurre es lo siguiente, ¿vale? Tú cuando tocas en una orquesta, el horario de tocar, a lo mejor empezáis a las 12 y tenéis que acabar a las 5. El repertorio es muy largo ya de por sí. Haces un pase y luego haces un segundo pase, ¿no? Pues en la mitad, en el descanso, muchas veces paramos para hacer un descansillo de 20 minutos, media hora, dependiendo, y luego continuamos. El problema no es ese. A ver, está bien descansar, vas a dar un concierto de 4 horas. O sea, ¿sabes? Hacerlas seguidas se puede hacer bastante pesado, aunque hay noches que yo lo agradecería, porque ocurre que cuando llega el descanso, muchas veces en los sitios en los que tocas organizan bingos, sorteos, concursos de disfraces. Un bingo dura lo que tenga que durar, un sorteo... lo mismo, se pueden enrollar todo lo que quieran enrollarse. Entonces tienes que hacer ese descanso, y el problema es que si el descanso dura 20 minutos, media hora, cuando vuelves al escenario todavía estás caliente, todavía estás concentrado, todavía tienes ganas de tocar. Pero cuando el bingo dura 1 hora, sí, sabes que el segundo pase va a durar menos porque tú tienes un tiempo que dura el concierto, pero ya no tienes ganas de tocar. Estás cansado y te subes al escenario a las 3:30 de la mañana y ya no eres capaz de dar la misma intensidad que estabas dando anteriormente. Así que creo que un punto muy importante que considero negativo en esto es cuando ocurren este tipo de cosas, o cuando te hacen ser a ti jurado partícipe de los concursos de disfraces o situaciones de ese tipo, ¿sabes? Tengo este rato de descanso y quiero aprovecharlo descansando. Te desconcentras, subes cansado y subes sin ganas de hacer el segundo pase, que luego al rato te vuelven, ¿sabes? Pero podrías subirte al escenario directamente enchufado, y eso no ocurre, y es un poco por culpa de esta situación. El punto 9 de lo que considero negativo a la hora de tocar en una orquesta de verbena son las condiciones que implican la estética de la banda.
Me explico, yo por suerte, como siempre tocan en una orquesta que es especialmente metalera, siempre hemos tenido determinados condicionantes de vestimenta, pero nunca han sido tan exagerados como en otras verbenas. Entonces, si nos ponemos en la media, suelen tener el inconveniente o el condicionante de que se tienen que vestir de determinada manera. Y a veces estas vestimentas son, en fin. Y si nos ponemos en el papel de las chicas, esas vestimentas y esas exigencias que requieren el aspecto que tienes que tener encima de un escenario, para una mujer es todavía más denigrante. Puede ser hortera o directamente ir a enseñar todo lo posible y a ir todo lo llamativo posible, pero en un sentido que yo considero negativo, que sexualiza a las personas y que, en fin, es un punto que no me gusta. En mi caso, tengo la suerte de que siempre tocan una banda en la que eso no ocurría. Sí recuerdo en el pasado que para diferenciarnos de otras orquestas nos poníamos tirantes. La movida de los tirantes era un poco en plan de, mira, esta orquesta son los tíos que van con tirantes. La idea no era mala, pero realmente tenía un condicionante grande y es, vale, si eres alargado y esbelto, lo de los tirantes pasa, pero si eres un tocinete como yo, con unos tirantes pareces un completo tarado de mierda. Yo lo llevaba bastante mal, lo de los tirantes, menos mal que no duró mucho. Hicimos 1 o 2 temporadas con el tema de los tirantes y por suerte se acabó ese tema. Otro condicionante, por ejemplo, que he tenido yo es que no podía llevar pantalones cortos en directo y a mí eso me indigna bastante, ¿sabes? Es como, me gusta ir en pantalones cortos, tengo las piernas tatuadas, me gusta mucho poder enseñarlo, pero luego es verdad que encima de un escenario no termina de verse bien y aceptando que la estética prima y que lo que va a ver la gente desde abajo del escenario es importante, pues al final aceptas que el código de vestimenta tiene que ser de una manera determinada. Yo por suerte, como simplemente soy el guitarrista, no estoy tan condicionado como lo están los cantantes o los bailarines en orquestas de ese tipo de concepto, ¿no? Es verdad que tiene que haber un show, tiene que haber un espectáculo y eso implica una estética, atrezos y todo lo que tú quieras, pero hay cosas que considero que directamente no están bien. En el punto 8 me gustaría comentar la falta de atención que hay a veces por parte de los organizadores de cara a que los músicos de las orquestas estén cómodos. Este es un caso que no es muy común, por lo menos en mi experiencia. En el 90% de los pueblos te tratan de p*** madre desde el minuto en el que te llegas hasta el minuto en el que te vas. Y te invitan a de todo, te tienen un cuarto preparado para que te puedas cambiar y puedas estar preparado y puedas estar relajándote hasta antes del concierto y puedas estar allí durante el descanso del concierto. Es decir, se preocupan porque estés bien, ¿vale? Y esto ya sea el concejal de festejos que lo lleva o la comisión de festejos que lo organiza, pero hay sitios en los que directamente esta figura, ¿no?, brilla por su ausencia y no aparece nadie para preocuparse de que tú, ya no te digo que estés bien o te inviten a cenar, simplemente el poder tener un cuarto en el que puedas cambiarte o tener un baño al que puedas ir. ¿Necesitas un sitio donde cambiarte? Búscate la vida, ¿sabes? En la furgoneta, detrás del telón del escenario. O sea, es como no existe ninguna clase de atención por parte de determinadas personas en este sentido. ¿Y cómo pretendes, no sé, que desarrolle mi trabajo correctamente si no te has preocupado ni un mínimo por cumplir las condiciones que necesito para no estar como un perro en la calle? No es lo habitual, pero a veces pasa. Entonces no tienes ni siquiera a quién ir a preguntar si se pueden cubrir algunas de estas necesidades básicas, que no son más que tener un baño para el que poder ir y un cuarto en el que poder descansar. El punto 7 es la incertidumbre laboral. Y cuando digo incertidumbre laboral, no es que te vaya a faltar trabajo como tal. Pero dentro del mundillo de la verbena hay un problema, que es un mundo que te esclaviza. Que a mí personalmente me gusta bastante y que disfruto de hacerlo, pero que laboralmente es duro. Son muchas horas, es mucha carretera, tiene unos condicionantes que lo hacen bastante jodido. Entonces, ¿cuál es la cosa? Que para el que está ya metido en esto, pero está hasta los huevos, el problema es el día de mañana. Es como, vale, lo dejo y ¿qué hago? Porque la opción de irte a otra orquesta, si no la contemplas, al salir del mundo de la verbena, encontrar una oportunidad en otra clase de eventos artísticos, puede ser que sí, pero puede ser que no. Digamos que la verbena es siempre una cosa que está ahí. No es mi caso, pero para muchos es como la última opción. O sea, si puedo evitar volver a las orquestas, lo evitaré. Si no me queda más remedio, pues me jodo. Yo no lo veo así, quizá porque siempre he disfrutado bastante de este mundillo. Creo que también he tenido suerte como miembro de una orquesta de haberme juntado con la gente adecuada en el lugar y en el momento adecuados. Pero tienes esa incertidumbre del día de mañana, si dejo esto
esto cómo pago las facturas. Normalmente los músicos, yo el primero, trabajo en diferentes campos relacionados con la música. Grabo yo para gente, grabo a gente, principalmente doy clases y toco en directo para artistas o toco en directo en orquestas o lo que sea, ¿no? Es decir, estamos haciendo siempre mil movidas. Al final, el mundo de la verbena, quieras que no, es un input de pasta bastante consistente. No te haces rico, pero ganas dinero, ¿sabes? Ganas dinero, te da para ahorrar, ¿sabes? Está bien, ¿vale? Las condiciones laborales son más o menos, pero, joder, da para vivir. La cosa es cuando necesitas salir de ahí porque quema, ¿vale? Y hay quien se quema muy pronto y hay quien tarda una temporada en quemarse y hay quien no se quema en toda la vida. Yo conozco gente que lleva 40 años metido en este mundillo y no parece tener intención de dejarlo en ningún momento. O sea, hay a quien le mola mucho y hay a quien no. Y puedo entender que los que no, cuando ya llevas unos años en esto y pretendes salir de aquí, pero pretendes seguir dedicándote a la música profesional, muchas veces te das cuenta, es como difícil desprenderse de la orquesta. Eso es creo que lo describe exactamente. Es difícil desprenderte de haber tocado en orquesta anteriormente. No es incertidumbre laboral porque no vaya a haber trabajo, ¿vale? Porque si eres un buen profesional, haces bien las cosas, en las otras orquestas te conocen y si el día de mañana hay un puesto vacante, es probable que te llamen o es probable que si llamas tú y sepan quién eres o llamen a tus ex compañeros y les pregunten, oye, este tío, ¿qué tal se desenvuelve? Tal. Te va a resultar fácil meterte a tocar en otro lado. El problema yo no lo veo ahí, lo veo en cuando no quieres meterte en otro lado. En el punto 6 vamos a hablar del cansancio mental que implica tocar cada noche el mismo repertorio, una y otra vez. Las mismas coletillas que tienen los cantantes entre canción y canción, los mismos comentarios, los mismos bailes, las mismas escenas. Llega un punto en el que se convierte en el día de la marmota. Y cuando tienes que dar 20-25 conciertos en un mes, tu vida se convierte en un patrón muy repetitivo. Y eso se puede hacer duro. Sí es verdad que yo siempre he tenido una suerte enorme porque en el proyecto en el que participaba implicaba mucho más trabajo y mucha más preparación porque queríamos evitar el día de la marmota en la medida de lo posible, haciendo variaciones de repertorio. La primera canción que tocamos todas las noches es diferente dependiendo del día. Siempre teníamos dos preparadas, unos días se toca uno, otros días se toca otro. También condicionaba cómo se encontrasen los cantantes, pues después de dar 15 bolos un cantante no está cantando igual que después de haber dado dos. Cuando no puedes evitar el día de la marmota o el show está preparado de manera que todo va predeterminado, las luces van programadas con la claqueta, todos los músicos tocan a metrónomo, puede que eso se convierta en un repeat una y otra vez y eso hace que mentalmente puedas hacerlo cada vez con menos entusiasmo. Con alta versión lo que hacíamos muchas veces era inventarnos juegos sobre la marcha, chistes nuevos, chorradas, reírnos de situaciones que hacían que cada noche fuese una movida diferente y que pudiéramos divertirnos, que no llegase un punto en el que el hastío te saturaba y te quitaba las ganas de hacerlo, ¿sabes? De estar cada noche tocando. El punto 5 va a tratar sobre el público. El público, por norma general, en el mundillo de la verbena mola mucho, o por lo menos esa es la experiencia que he tenido yo, es decir, suelen implicarse mucho, como cantan canciones que se saben, se vienen arriba y las cantan contigo, entonces mola un montón, pero hay veces que se puede hacer muy cuesta arriba pasar una noche en la que el público es más apático, que a lo mejor pasa como pasa en mi pueblo de toda la vida, que es que cuando llegan las fiestas del pueblo y sales a las fiestas y vas a la plaza a ver la orquesta, te encuentras con 40 personas a las que hace muchísimo tiempo que no ves. Quizá lo más pronto que fuera la última vez que la vi fue el año anterior, también en la fiesta. Entonces, ¿cuál es la cosa? Que al final no prestas atención a la orquesta, ¿vale? Entonces tú como músico en un concierto esperas captar la atención de la gente y que la gente disfrute contigo del trabajo que estáis haciendo. Entonces, esto no es que sea un problema del público. Pueden hacerte caso, no, son libres de hacer lo que les dé la gana. El problema para ti es que desde arriba del escenario, cuando ves que tienes un público de 600 personas y de esas 600 personas te están haciendo caso 2, el que te hace caso se está dedicando a gritarte estupideces o a pedirte una y otra vez que toques una de leño que solo quiere escuchar él, pues se puede hacer un poco cuesta arriba para el músico tener que estar en una situación así, ¿vale? Al final, en ese sentido, la orquesta, aunque nos encanta tocar en directo y nos lo pasamos muy bien, hay noches que sabes que te lo podrías haber pasado mejor solo si el público hubiese tirado un poquito más del carro y no tuviese que
hacerlo solo. Volviendo a repetir, la enorme suerte que he tenido siempre tocando con mis compañeros es que cuando nos ha pasado esta situación, que por suerte eran las menos, lo que hacíamos era empezar a hacer el estúpido entre nosotros el triple de lo que ya lo hacemos. Ya de por sí somos muy tontos, éramos muy tontos en el escenario, y cuando se daba la situación de que veíamos que el público no acompañaba, no aplaudían, no cantaban con nosotros o directamente les daba igual lo que ocurría en el escenario, lo que hacíamos era explotar la vena estúpida que siempre hemos tenido aún más, y entonces era más interactuar entre nosotros e intentar hacer un show lo mejor posible y nunca olvidarnos de que nos vamos a divertir igualmente, y eso ayudaba un montón. Por eso es importante llevarte bien con tus compañeros dentro de la banda, porque eso va a implicar que en este tipo de situaciones nazca una química diferente a la del directo. Nuestros 2 últimos conciertos fueron en una sala a entrada y fueron 2 sold out en el que metimos 500 personas en una sala. Cuando tú tienes a 500 personas que han venido a verte, es muy fácil dar un buen show e interactuar con ellos. Pero cuando tú tocas en un pueblo X, en cualquier lugar de la geografía española, y te encuentras a gente que le das igual y que no saben quién eres y no tiene interés en lo que estás haciendo, este importante factor de llevarte bien y explotar la parte más de interactuar con tus compañeros va a hacer que salgas adelante de esa situación sin querer pegarte un tiro. Esto es raro, pero ocurre. El punto número 4 lo podemos enfocar a los imprevistos y la seguridad o falta de ella que puede haber en algunos escenarios. Cuando la orquesta empieza a tener determinado nivel o va siempre con camión, estas situaciones ya casi no se dan, pero cuando tocas en una orquesta pequeña, muchas veces puedes llegar a un pueblo en el que te ponen una tarima de escenario que es un puto peligro y que se cae a pedazos. Los tablones de madera que lo sostienen están podridos de haber recibido lluvia todo el año, ¿sabes? Y luego los han montado ahí. Yo he vivido situaciones espectaculares en las que, por ejemplo, nuestro bajista saltase de la tarima de la batería y al caer atravesase el escenario y se quedase enterrado hasta los sobacos en el suelo del escenario porque la madera estaba en malas condiciones, el escenario estaba en malas condiciones, o escenarios en los que hemos procurado movernos lo menos posible porque es que eso se derrumbaba, o sea, tenía una mala pinta que lo flipas, y muchas veces por espacio el sistema con el que montan las estructuras donde se montan las luces a veces lo tenían que montar encima de esto. Entonces ya de por sí un escenario que está en malas condiciones y le montas encima una estructura que pesa cientos de kilos, condiciones terribles y súper peligrosas. Por suerte, cuantos más años he estado en esto y más he escalado con la banda, menos veces se ha dado esta situación. Y luego hay una parte que la englobo en lo mismo, aunque realmente no tiene tanta relación y que me cabrea que te cagas, y es que se joda algo aleatorio, en plan que no funcione un pedal porque sí. Una vez estaba tocando con una guitarra, esta era una guitarra prestada además, se me había dejado un amigo, la tuerca que sujeta en la hembra del jack al cuerpo se desaflojó, vete tú a saber por qué, se me metió el jack hacia adentro y no podía enchufar la guitarra, tío, o sea, no podía tocar por una puta tuerca, me estaba arruinando todo mi trabajo, una mísera tuerca que había hecho que el jack se metiese hacia adentro y me había jodido vivo, ¿sabes? Ese tipo de cosas como que me pueden hacer cabrearme muchísimo, de verdad. Yo soy bastante fricazo con el equipo y siempre me pasa que me toca los huevos que las cosas se me rompan, entonces las cuido, mis guitarras siempre me preocupo de que estén limpias y cuidadas, de vigilar que las cuerdas no están viejas, no voy a ser que parta cuerda en mitad de un tema, que mis pedales estén todo, que esté todo funcionando. Cuando llevaba ampli me preocupaba de que el ampli, aunque lo que me preocupaba era de tener un ampli súper poderoso e indestructible que hiciera que pasase lo que pasase, al día siguiente el ampli siguiese funcionando. Si queréis saber qué ampli es, yo llevaba un Fender Hot Rod Deluxe en directo que suena de puta madre y que os dejo un enlace por aquí arriba para que podáis ver el vídeo en el que mi hermano y yo hablamos de este amplificador porque es una verdadera roca. Eso es importante, tener un equipo funcional que no le ocurran este tipo de cosas, porque es lo que hace que estés tocando sin la preocupación de que pueda pasar algo. También está el condicionante de cómo tocas sin la preocupación de que pueda pasar algo, cuando pasa algo te jode el triple. Un día tocando, ¿vale? Se me jodió un cable de una pedalera porque nosotros llevábamos unas máquinas de fuego, y una coincidía delante del otro guitarra y otra coincidía delante de mí. Visto el escenario de frente, yo estoy a la derecha del escenario, ¿no? Entonces, claro, yo estaba ahí, entonces saltaba el fuego. El caso es que una de las dos máquinas de fuego, en vez de echar llamaradas de fuego, echaba borbotones de fuego, ¿no? Hacía como ¿vale? Y saltaban borbotones de fuego, y el caso es que
de un botón de fuego cayó encima de mi pedalera y empezó a arder la puta pedalera. O sea, y yo estaba intentando tocar una canción mientras veía como intentando apagar los pedales con el pie. Al final vino mi compañero Roberto con su chupa y empezó a apagarlo. O sea, pues bueno, un esperpento, un espectáculo. Yo decía, me cago en mi puta vida, tío, las cosas que me pasan. El caso es que con el fuego ese que cayó en mi pedalera, uno de los cables de alimentación que iba hacia los pedales se fundió, se jodió. Y claro, ya ese pedal no era funcional y encima me cortaba la cadena en ese punto. Entonces era como me cago en la... Esas cosas pueden sacarte mucho de tus casillas y cuando llevas 25 bolos encima y te ocurre una de esas, te puede afectar muchísimo más de lo que te afectaría normalmente. El punto 3 es el repertorio. Depende del perfil de la orquesta. Hay orquestas que se empecinan en mantener un nivel y una calidad musical, que es un poco a lo que siempre aspirábamos nosotros, dándole nuestro toque personal, ¿vale? Son las que se ganan mi respeto, que es como, no vamos a hacer lo que nos pide el público, vamos a hacer lo que creemos que ofrece un show y un espectáculo de calidad. Y luego hay orquestas que simplemente hacen música lamentable y de forma lamentable, que ese es otro problema. Hay canciones que podemos considerar obligatorias. En mi banda llega un punto en el que había canciones que se consideran obligatorias dentro del mundillo que dejamos de tocarla ya por sistema, y cuando nos las pedían, además desde el escenario decíamos, no la tocamos y no la tocamos porque no queremos, porque estamos hartos. Y luego está el monopolio estilístico, ¿vale? Hay orquestas que tocan cumbia y reggaetón toda la noche. No considero que es lo que el público pide, y si me ciño a qué es lo que más piden, se reduce a extremo duro. Eso es lo que pide el público, te lo juro, o sea, es una cosa espectacular. Supongo que también es lo que nos ocurre a nosotros por el perfil de orquesta que somos, que éramos. Podemos considerar que es lógico que nos pidan que toquemos temas de extremo duro porque a nosotros nos van a salir, desde luego. Y de hecho nosotros en el repertorio llevábamos un montón de temas de extremo duro. También pasa mucho con escape, ¿sabes? Así te pasa que en un pueblo muy pequeño a lo mejor llega el octogenario de turno que se ha echado 3 licores de hierba extra y te pide que empecéis a tocar pasodobles y le dices, señor, por favor, o sea, miren nuestro aspecto, ¿sabes? O sea, hemos empezado tocando un tema de Rage Against the Machine. Tiene pinta de que vayamos a tocar pasodobles en algún momento, pero hay orquestas que lo hacen y está bien. Hay todo tipo de orquestas para todo tipo de público. No lo reduzco a, es que el reggaetón es una mierda y no me mola tocarlo. A mí personalmente no me hace mucha gracia, pero cuando cogíamos un tema de reggaetón y lo masapeábamos con una canción de In Flames y al público le valía, a nosotros también nos valía. ¿Por qué? Porque podríamos tocar una canción de In Flames que coincidía en progresión de acordes con un tema de reggaetón. Ellos conocían la letra y nosotros disfrutábamos de tocar una canción llevada a un género totalmente diferente al que es original. Pero hay veces que no lo acuso tanto con el hecho de tener que tocar la nueva de Rosalía o las nuevas del Z Tangana. Para mí ese no es el verdadero problema. El verdadero problema es el hastío de que te pidan el marihuana una y otra vez, que te pidan la de vicio una y otra vez, el roce de tu cuerpo una y otra vez, que son canciones que me gustan, que tienen su punto, pero joder, llega un punto en el que es como, man, ¿podéis parar? Hay muchas otras canciones también muy buenas y muy disfrutables, tienen que ser siempre esas, de verdad. Y llega un punto en el que eso satura, ¿sabes? Si tienes cierta autoridad y tu banda suena, puedes pasarte por el forro estas directrices, pero si no, lo más probable es que estés un poco obligado a tener que comerte con patatas, tener que tocar algunas de estas piezas que dices, joder, me he hecho otra vez tocando la misma mierda, ¿sabes? Y eso se puede hacer muy cuesta arriba dentro de este mundillo. Sí, me he preparado un café Linchi, ¿qué pasa? El punto 2 es la carretera, los viajes. En el mundo de la orquesta, zampas carretera es una cosa loca. De hecho, considero que es, obviando el punto 1, lo peor que tiene tocar en orquesta. Tocar en orquesta es ir de un lado a otro. Y cuando tienes un road manager que organiza las cosas bien, también se tienen que alinear las circunstancias de la manera adecuada para que puedas ir de un punto a otro sin meterte unas kilometradas que lo flipas. Pero cuando te toca Cáceres, Teruel, Cuenca, Zamora, flipas la cantidad de kilómetros que haces de una sola. O sea, en 4 días te has metido kilómetros a mansalva. Vas en furgoneta, si tocas en una orquesta más gorda, a lo mejor vas en autobús, pero, joder, no es cómodo. Se hace muy pesado. Quizá lo que más acusa y lo que más pesa a lo largo de los años. Y si no llevas un conductor y tiene que conducir algún miembro de la banda o lo que sea, eso se acentúa más. Las horas de furgoneta pueden pesar un montón y si además eres de los de mi perfil, que llevamos como el puto culo
dormir en un vehículo. He viajado a Japón en un vuelo de 16 horas y hostia, Pedrín, qué cuesta arriba se hace el no poder dormirte dentro de un vehículo. He viajado en furgos que eran la polla, con tele, con nevera, con no sé qué, con no sé cuántos, pero aún así se hace bastante cuesta arriba, ¿sabes? Factor enormemente importante, trabajar esa tolerancia a estar muchas horas metido dentro de una furgoneta con las mismas personas, día sí, día también. El factor global de todo esto, que engloba prácticamente todos los puntos que he mencionado, es tienes que tocar con gente con la que te llevas bien, que la experiencia sea buena y puedas estar horas y horas y horas en la furgoneta, y cuando surjan conflictos sea gente que sepa llevarlos y que las discusiones sean siempre debates en los que llegar a un acuerdo y no un querer tener razón por tener razón, o simplemente tener la actitud de un puto gilipollas, que por desgracia hay gente así en el mundo. Llegas al recinto y estás quemado de la furgo y eso luego te va a afectar de cara a subirte al escenario y dar un buen espectáculo después. El gato con estrés postraumático. Venga, tira. Vamos a ir con el punto más importante de todos. El punto 1, lo que más me frustra con diferencia y lo que considero lo peor de la orquesta es no saber con qué guitarra voy a tocar esa noche. O sea, quiero decir, ¿qué saco? ¿La PRS, la SP, la GL, la Teleca? Es que es como... Y a veces tengo el problema de que mi compañero Guillem me venía y me decía: ¿quieres probar hoy a la semihueca que me he pillado? Tengo aquí una Jazzmaster con P90. ¿Quieres probarla tal y cual? Joder, es un agobio. A los que nos gustan las guitarras, lo de tener que tocar en directo y tener que elegir con qué guitarra. Solo puedo tocar con una, ¿sabes? Ojalá tener 4 brazos para por lo menos poder usar 2. En fin, ahí queda, ya está todo el pescado vendido. Sé bueno, gente.